Saludos, estimados televidentes, bienvenidos a su programa El Museo en Casa, donde como siempre le invitamos a un recorrido por la historia, el patrimonio y la cultura material de aquellos objetos, documentos y colecciones que se encuentran atesorados en nuestros museos. Hoy tengo sobre la mesa un valiosísimo exponente, una pieza fundamental en el patrimonio histórico-cultural cubano. Me refiero a una masa capitular. Es un objeto del siglo XVII, de la primera mitad del siglo XVII, que tiene un valor histórico vital para entender la historia de la ciudad en sus primeros siglos. Sobre esta pieza, sobre sus importantes valores patrimoniales y características, estaremos hablando en el programa de hoy. Acompáñenos. Pienso que la primera pregunta que nos asalta al enfrentarnos a mirar esta magnífica pieza sea el mismo nombre: masa capitular. ¿Qué es una masa capitular? Masa es, desde la tradición antigua, un objeto de guerra. Una masa, un garrote, es un instrumento utilizado en los combates, es un instrumento de fuerza, de golpeo ofensivo, básicamente, que era muy característico. Hay muchísimas menciones en los libros de historia, muchísimas menciones en las películas. Es un arma primitiva que fue variando, que fue evolucionando para convertirse en un arma más sofisticada dentro de la primitiva función que tenía. Esta masa es un instrumento de guerra que va a pasar lentamente a lo largo de la historia a convertirse en un objeto, en este caso, atribuido a la autoridad, atribuido al poder. Esta es la masa. Bueno, y capitular. ¿Por qué capitular? Viene de capita, en latín, donde capita quiere decir cabeza o quiere decir lo que está encima, lo que encabeza, lo que dirige. De capita viene, por ejemplo, la palabra capital, o viene la palabra capitán, o derivada después vendría Capitolio. Son palabras atribuidas a una dirección, a una organización desde el punto de vista de lo que está a la cabeza, de lo que está dirigiendo. Es decir, estamos hablando de un objeto que está presente, que legitima, que da autoridad a un recinto y a una organización político-administrativa. Eso es una masa, en breves palabras, una masa capitular. Nosotros tenemos en el Museo de la Ciudad, en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales, dos masas capitulares. Las dos masas capitulares que existieron como objeto de poder, como principio de autoridad y, lo más importante, como reconocimiento para que la ciudad funcione como tal. La masa capitular, en este caso, es el objeto que el rey está permitiendo, autorizando, que la monarquía española, en nuestro caso, estaba permitiendo para que la ciudad se rigiera por sus principios, respetando la corona, pero tenía autoridad para legislar y para convertirse en un órgano de control político, administrativo, económico. Eso sería el ayuntamiento, eso sería lo que llamamos nosotros el cabildo. Esta masa capitular que mostramos hoy es un objeto de plata repujada, es una lámina de plata o contiguas láminas de plata que van redondeándose y que van conformando como una especie de bastón, como una especie de mástil, acompañada después por una profunda decoración que hace recordar elementos del estilo barroco, abigarrado en cuanto al trabajo de orfebrería que tiene la masa. Tiene menos de 1 metro de largo y pesa aproximadamente unas 20 libras. Cuando se profundiza en los detalles de la masa, aparece todo un universo de significados, un universo de símbolos interesantísimos para entender tanto la historia de la masa como la historia de por qué está en el ayuntamiento y el reflejo tanto de la sociedad que la creó como lo que sería después la derivación del ayuntamiento habanero y sus funciones de legislación en toda la vida económica, política y social que tenía La Habana desde el siglo XVII hasta el fin de la dominación española a finales del siglo XIX. ¿Quién la hizo? Bueno, la hizo un artista, un orfebre habanero, nacido en Cuba, mulato, llamado Juan Díaz de Maldonado.
donde fue convocado en 1632-34, fue convocado por el capitán general de la isla de Cuba, en este caso era Vitrián de Viamontes, que le encarga a este orfebre la confección de la masa. Este orfebre, que hay que decir que no tenemos muchas referencias sobre él, pero evidentemente tenía un gran conocimiento de su oficio y se puede ver que la masa capitular tiene una decoración muy bonita, donde logra un nivel de detalle, de trabajo con la plata, impresionante. Se puede ver en la masa, en el cuerpo de la masa, se puede ver unas siglas que hacen referencia a él como artista, a él como el orfebre, donde hay una M y una D arriba, que significa Maldonado, y después en castellano antiguo, algo que se puede traducir al español moderno como Maldonado las hizo. Es decir, está atribuida completamente esa obra a Maldonado, que es el escultor, que es el orfebre, que trabajó la plata y logró la magnífica decoración de esta pieza. En el diseño de la masa capitular aparece el escudo de la ciudad. Precisamente las tres fortificaciones con la llave que después sería un símbolo de la ubicación geográfica de la isla de Cuba en el Golfo de México, tan importante en todo el proceso de expansión de España y de otras potencias europeas, pero básicamente España, por todo a lo largo de todo el continente americano. Es de las primeras veces que el escudo de la ciudad aparece en un objeto que está diciendo mucho de su devenir histórico. Y como hecho, digamos ahora curioso, pero se puede entender según el contexto de la época, este es el mismo Vitrián de Viamontes que, siendo capitán general, trabaja también escultura de la Giraldilla, que es la primera escultura en bronce que se conoce en la historia de Cuba. Incluso la Giraldilla en su mano tiene una especie de báculo con la cruz de Calatrava, pues Viamontes pertenecía a esta orden militar, una de las más antiguas de las órdenes militares de caballería que existieron en Castilla, y esa cruz de Calatrava va a aparecer en la Giraldilla. Viamontes va a dejar su huella en dos importantes piezas para la simbología y para la historia de La Habana. Tenemos la pieza de la Giraldilla y la pieza de las masas capitulares. Las masas capitulares se encuentran localizadas en la sala del Cabildo, la antigua sala del Ayuntamiento habanero, en la planta alta, la segunda planta del Museo de la Ciudad, el antiguo Palacio de los Capitanes Generales. Es una sala de un alto valor histórico, porque es una sala que tiene objetos muy asociados al principio de autoridad del Cabildo, sobre todo las masas capitulares, pero también está la copa de votación, es decir, la copa que utilizaban los concejales para la votación secreta, para las elecciones que se realizaban en el ayuntamiento. Está el magnífico cuadro de la reina María Cristina, reina regente de España, con su hijo. Está el crucifijo de plata que acompañaba todas las ceremonias y le daba legitimidad también, en este caso, religiosa. Es decir, son todos objetos asociados tanto a la presencia española, a la monarquía, este sentido del ayuntamiento, el ayuntamiento como la sal, el ayuntamiento como la unidad de control administrativo, y estar las masas capitulares bajo este concepto del ayuntamiento es, creo yo, la ceremonia simbólica que nuestro historiador continuó por largos años, de víspera del 16 de noviembre, que se conmemora el aniversario de la ciudad, de la fundación de La Habana, la procesión de las masas capitulares que salen escoltadas por un grupo de estudiantes y llevan las masas capitulares hasta el templete. Creo que se reafirma en este caso la labor histórica y patrimonial de las masas capitulares y el símbolo que hoy en día dan, como que el ayuntamiento, el poder local, tiene toda la fuerza para pensar como todo un país.
Los invitamos una vez más a unirse en este viaje espiritual por nuestro patrimonio histórico y cultural, donde se puede vivir la historia e incluso ser parte de ella. Gracias por dejarnos entrar el museo a su casa.